Cordial saludo, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva charla sobre el régimen sucesoral en Colombia. En ocasiones anteriores habíamos venido analizando la forma como se liquida la herencia bajo el régimen ab intestato, es decir, bajo el régimen estrictamente definido en la ley que para nuestro caso es la Ley 29 de 1982. En esta ocasión queremos mirar de qué manera las disposiciones testamentarias del causante impactan en la liquidación de esa sucesión. Y entonces para ello debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Primero debemos tener en cuenta la aplicación a asignaciones forzosas. Como habíamos tenido la posibilidad de examinar, las asignaciones forzosas pues son unos mecanismos de protección que el sistema jurídico de cada país ha dispensado para amparar a algunos miembros de la familia, de manera que las disposiciones testamentarias no resulten absolutamente arbitrarias. Si bien el testamento es un acto jurídico libre, ese testamento está sujeto a una serie de reglas y limitaciones. Limitaciones que están circunscritas básicamente al respeto de asignaciones forzosas. Vimos cómo existen 4 asignaciones forzosas. Asignaciones forzosas por alimentos, por legítimas, mejoras y porción conyugal. En esta ocasión, bajo el régimen del testamento, vamos a tomar en cuenta las legítimas, las mejoras y la porción conyugal. Y entonces ahí tenemos que mencionar varias cosas. Que las legítimas es un derecho de que son titulares los descendientes y los ascendientes, y que entonces básicamente las legítimas se encuentran en el primer orden hereditario. En el primer orden hereditario entonces tenemos que la herencia se distribuye bajo la Ley 29 de 1982, la mitad para los legitimarios, una cuarta parte de mejoras y una cuarta de libre disposición. Este régimen ha sido impactado por una disposición legal emitida en el año 2018, la Ley 1934 de ese año, que tuvo su vigencia a partir del 1 de enero del año 2019. Régimen que básicamente elimina las mejoras para que el testamento entonces posibilite que el causante o el testador en este caso pueda disponer de la mitad de la herencia. La mitad entonces será de libre disposición y se respetan todavía las asignaciones a favor de legitimarios. En el segundo orden hereditario, que es el orden de los ascendientes, tenemos que existen solamente media de legítimas. No existe ya el fenómeno de las mejoras y todo el resto de la mitad entonces es de libre disposición del causante. En el tercer orden hereditario, la totalidad de la herencia es de libre disposición, igual en el cuarto, e igual en el quinto. De libre disposición. De manera que en los órdenes en los cuales la totalidad de la herencia es de libre disposición, el causante en su testamento puede, a su arbitrio,
señalar quiénes serán beneficiarios de esa herencia, que pudieran serlo entonces aquellas personas llamadas por ley a recibir esa herencia o inclusive terceros. Entonces vamos a tener en cuenta una mayor capacidad de disposición en la medida en que haya menos parientes cercanos. En el primer orden dijimos, heredan los descendientes, en el segundo los ascendientes y el cónyuge como heredero concurrente, en el tercer orden el cónyuge y los hermanos del causante, en el cuarto los sobrinos y en el quinto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues bien, teniendo en claro que la herencia identifica unas asignaciones forzosas, el testador debe a la hora de realizar el testamento tomar en consideración el régimen que gobierna cada una de dichas disposiciones, de manera que tomemos en cuenta que en el primer orden, o en el segundo en que existen legítimas, la cuota de las legítimas es forzosa y en consecuencia no es posible disponer sobre ella. No es disponible. Que las mejoras son de relativa disposición. ¿Por qué relativa disposición y no las legítimas? Porque dijimos que legitimarios son los descendientes y los ascendientes. De suerte que a la hora de realizar el testamento, el causante o el testador debe tomar en cuenta que en relación con los derechos de los legitimarios no puede comprometer esas partidas y debe respetarlas. Y como vamos a verlo más adelante, pues deben ser asignadas con estricto respeto, como quiera que están dirigidas a proteger a personas que son parientes cercanos del causante, descendientes y ascendientes de grado más próximo. Las mejoras, en cambio, son de relativa disposición, porque de acuerdo con nuestro régimen legal, los mejorarios son los descendientes del causante. Pero además, cualquiera de ellos, es decir, descendientes en el primero, segundo, tercer grado o más, hijos, nietos, bisnietos. El causante bien puede disponer que la herencia se la repartan sus nietos, o uno solo de ellos, o arbitrariamente un hijo, un nieto y sus bisnietos. Lo único que debe tener en cuenta es que esa cuota debe beneficiar a descendientes. En cuanto a la porción conyugal, le permite una limitación también, ¿cierto? En la medida en que si hay un cónyuge, compañero o compañera permanente que pueda ser beneficiario de dicha cuota, entonces, pues, aun cuando puede disponer de la herencia, el régimen legal, como vamos a verlo, privilegia el derecho del cónyuge que carece de lo necesario para su congrua subsistencia y entonces determina de qué manera debe respetarse ese derecho de porción conyugal en la liquidación. Vamos a ver cada uno de esos casos en particulares. Debemos entonces, tenemos otra regla fundamental, y es que cuando no hay disposiciones forzosas o asignaciones forzosas, mejor,
las disposiciones testamentarias recaen sobre la libre disposición. Y en cambio, cuando la herencia involucra titulares de asignaciones forzosas, las disposiciones testamentarias se dirigen principalmente a aplicarse o imputarse en las respectivas asignaciones forzosas. Y el resto aplicará en la libre disposición. Veamos de qué manera, en ejercicios concretos, vamos aplicando las siguientes reglas. Y vamos empezando por las asignaciones a favor de terceros. Ya dijimos que el testamento es un acto jurídico, pero además es un acto solemne de ejercicio libre y personal del testador, que tiene un carácter esencialmente revocable, y eso implica que en cualquier momento el testador puede modificar sus disposiciones realizando un nuevo acto testamentario, de suerte que a la hora de la liquidación se tomarán en cuenta el último testamento que haya realizado ese causante. Además, que en aquello que no ha sido materia de disposición testamentaria aplicarán las reglas legales. Y entonces la sucesión bien puede ser ab intestato, testamentaria o mixta. Será ab intestato cuando la liquidación se hace con sucesión estricta a la ley. Será testamentaria cuando está regida en todas sus líneas por el testamento. Y será mixta cuando parte de la herencia se liquida bajo el régimen legal y parte bajo el régimen del testamento. Esa es la particular situación que en este caso vamos a analizar. Pues bien, ¿qué pasa con las disposiciones a favor de terceros? ¿Y quiénes son terceros? Lo primero entonces es distinguir que para fines sucesorales entendemos por terceros aquellas personas naturales o jurídicas beneficiarias de testamento que son distintas de los que llamamos titulares del orden. Así, por ejemplo, en el primer orden hereditario veíamos que los titulares son los descendientes, de suerte que serán terceros personas distintas a ellos. Que en el segundo orden son los titulares, los ascendientes y el cónyuge como heredero concurrente. Pues bien, serán terceros personas distintas a ellos y así sucesivamente en todos los demás órdenes. Precisando entonces quiénes deben entenderse como terceros, corresponde establecer qué pasa con esas disposiciones testamentarias que se hacen a favor de esos terceros. Pues estas asignaciones o disposiciones se pagan o imputan en la cuota de libre disposición. Decimos se pagan cuando se trata simplemente de una disposición testamentaria sin entrega de bienes, en lo que conocemos como donación revocable sin entrega, o cuando ha habido entrega de bienes, es decir, ha habido legados. Entonces, el legado se imputa, se aplica en la cuota de libre disposición. Ya vimos cómo en el primer orden hereditario, bajo el régimen anterior a la ley 1934, la libre disposición corresponde a una cuarta parte de la herencia
que con posterioridad a la vigencia de la ley 1934 corresponde a la mitad de la herencia y que en el segundo y en el tercer orden corresponden también a la mitad de la herencia, que en el que en el tercer orden corresponden a la totalidad de la herencia, cuarto y quinto orden. De manera que si hay disposiciones a favor de terceros, ellas se pagan en esa cuota de la libre disposición. Miremos un ejemplo. Tenemos un testamento que se hizo por el causante y que asignó, vamos a llamarlo W, tercero, y esa disposición por la suma de 50 millones de pesos. El activo líquido de la herencia vale 240 millones y la situación personal del causante básicamente es esta. Aquí tenemos el causante, tenemos cónyuge y tenemos dos hijos, A, B. Esta es la situación personal del causante. Y entonces en este ejercicio vamos a hacer esta liquidación. Sería básicamente lo siguiente. Este activo líquido en la herencia involucra los bienes del causante. No hay bienes reportados en la sociedad conyugal o patrimonial constituida con C, de suerte que vamos a la liquidación de la herencia. Al cuadro de las asignaciones, donde ubicamos aquí en primer lugar a los asignatarios, lo demás lo fraccionamos en las cuotas que la ley tenga previstas, ya vamos a ver cómo sería. Luego ubicamos aquí los totales y dijimos que el activo líquido de la herencia en total vale 240 millones. Pues bien, ¿cómo fraccionar esta mitad? Para ella la herencia debemos tener en cuenta la fecha en que falleció el causante. Si este causante falleció en el año 2018 o anteriores, la herencia entonces deberá parcelarse o fraccionarse mitad para los legitimarios y la mitad restante, una cuarta para los titulares de mejoras y una cuarta de libre disposición. Eso por cuenta del momento en que falleció el causante. Pues bien, si 240 es el total, entonces la mitad corresponderá a 120 millones, el cuarto a 60 y el otro cuarto a 60, y en este caso serán los titulares de la herencia. Iniciamos por los asignatarios forzosos, A, B, incluimos a C, también vamos a ver los derechos de C, y finalmente a W. Y empezamos. En la media legitimaria, entonces, los titulares de legítimas son solamente A y B. Sin embargo, debemos tener en cuenta que C es el cónyuge del causante y no recibió bienes en la liquidación de la sociedad conyugal. Por esta razón, de conformidad con la disposición legal, el derecho de porción conyugal de C, aquí sería por porción conyugal, se extrae de la media legitimaria, se cuenta a C como uno más de los descendientes y se divide la herencia entre todos ellos, inclusive al cónyuge. Entonces tenemos que 120 dividido entre 3 nos da 40 millones de pesos para cada uno
de los descendientes del causante y el cónyuge por porción conyugal. Pues bien, pasamos a la cuota de mejoras. La cuota de mejoras ubica como titular a los mejorarios, que serían también los legitimarios. De esta cuota no participa el cónyuge. De suerte que fraccionamos 60 entre 2 y nos daría 30 para cada uno de ellos. Aquí no recibe el cónyuge, aquí tampoco recibe W, que es el tercero. Finalmente, el derecho de W, dijimos, se extrae de la libre disposición. Quiere decir entonces que la asignación testamentaria de 50 millones de pesos se paga en la libre disposición. Ahora bien, sobran 10 millones de pesos en esta cuota, 60 menos 50. Este derecho le corresponderá entonces a los titulares de legítimas para alcanzar lo que se llama la legítima efectiva. ¿Qué es la legítima efectiva? Es la cuota de cada uno de los legitimarios en la legítima rigurosa, incrementada con su cuota en las mejoras y en la libre disposición. En definitiva, A tendría derecho a 75 millones de pesos, igual que B. El cónyuge tendría 40 millones en la porción conyugal y 50 millones se pagan en la cuota de libre disposición que se hizo a favor del tercero. Ese sería el primer ejemplo en el primer orden hereditario. Vamos a ver en un orden distinto, en el segundo orden hereditario, cómo podría pagarse ese derecho. Vamos a representar aquí a los parientes del causante. Tendríamos entonces al causante, a sus padres X y tenemos al cónyuge. Entonces, aquí nos toca reconocer entonces que esta misma disposición que se va a hacer a favor del tercero, ¿cierto?, también se paga en la cuota de libre disposición. En la cuota de libre disposición que corresponde al segundo orden hereditario. Mencionábamos aquí que para representarlo en esta gráfica, esta cuota es de libre disposición, esta cuota es de legítimas, esta de mejoras y esta de libre disposición. Corresponden exactamente a la representación que llevamos en el cuadro de las asignaciones. Vimos como aquí se le paga su derecho. Pues bien, en esta misma disposición de 50 millones de pesos y con el mismo patrimonio, tendríamos que hacer nuestra liquidación. Lo primero es entonces depurar la herencia. Debemos tener en cuenta entonces que aquí los activos, vamos a cambiar, bueno, activos corresponden a 240 millones. En este caso, este activo, este acervo, lo debemos tomar como activo bruto herencial y no como activo líquido. ¿Por qué como activo bruto? Porque bajo las reglas previstas en el artículo 1236 del Código Civil, artículo 1236, en el primer orden hereditario, la porción conyugal, como dijimos, corresponde a una cuota igual a la del legitimario en la media legitimaria. Pero en los demás órdenes, en este caso en el segundo, corresponden a una cuarta parte de la herencia. Por esa razón lo incluimos como un pasivo, porción conyugal,
y entonces corresponderá la porción conyugal teórica, es decir, lo que en teoría podría recibir como máximo ese cónyuge o compañero permanente si no tuviese ningún derecho en la liquidación de la herencia. Y entonces esa porción conyugal teórica es una cuarta parte, serían 60 millones de pesos. Eso si el cónyuge optase por porción conyugal. Si opta por porción conyugal sobre la base que el causante comprometió una cuota importante de su libre disposición. Vamos a ver las dos posibilidades, es decir, optando por porción conyugal completa u optando por el complemento si es que en la herencia finalmente recibió una cuota inferior a la porción conyugal teórica. Sacamos la porción conyugal teórica de aquí, pero la tenemos presente que nos da 60 millones de pesos. Y vamos a ver si el cónyuge optara por la herencia, en qué condiciones podría repartirse. Ya dijimos que en el segundo orden hereditario, la mitad de la herencia es para los legitimarios, la mitad de libre disposición. Entonces vamos ahora sí al cuadro de las asignaciones. Aquí ubicamos nuevamente a los asignatarios, aquí a los totales, y los totales entonces, como quiera que aquí no incluimos pasivo, serían 240 millones de pesos. Los asignatarios serían X, Y, C y W, que es el tercero. La mitad de la herencia, dijimos, corresponde a legitimarios, la mitad de libre disposición. Y empezamos. ¿Cuánto vale la cuota de legítimas? Vale la mitad, 120, y la libre disposición, la otra mitad. Perfecto. Los titulares del derecho de legítimas son solamente X y Y. C, en este caso, no tiene beneficio aquí de porción conyugal, que solamente se extrae de esa manera en el primer orden, y por supuesto W tampoco. Entonces, asignamos 60 millones de pesos para X y 60 para Y. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre con la libre disposición? Como lo precisamos cuando estábamos hablando del régimen ab intestato, debemos tomar en consideración que en primer lugar debe respetarse el testamento. Entonces, subdividimos esta cuota tomando en consideración esa regla legal. En segundo lugar, si el causante no hubiese dispuesto, veíamos como el primer titular ab intestato de la libre disposición es el cónyuge o compañero o compañera permanente. Y en tercer lugar, si existen sobrantes o excesos, entonces vamos a distribuirlos entre los ascendientes y el cónyuge. Debemos tener en cuenta entonces el régimen legal o ab intestato que habíamos visto para el segundo orden hereditario, que precisa que la herencia se distribuye por cabezas entre los ascendientes de grado más próximo y el cónyuge. Ellos son los titulares, pero solamente X y Y son beneficiarios del derecho de legítimas. Con esa precisión, entonces, descendemos el caso. El causante hizo testamento y le asignó 50 millones a W y entonces se lo pagamos en la libre disposición, 50 millones de pesos. Ahora bien, nos quedan 70 millones de pesos. Esos 70 millones de pesos entonces, tenemos que mirar cómo los distribuimos, pero pasamos entonces a las reglas del régimen sucesoral bajo las disposiciones del Código Civil, que dicen, recordemos, que el cónyuge recibe la misma cuota de los demás
o de cada uno de los ascendientes que heredan. De suerte que en este caso vamos a igualar al cónyuge con las cuotas que recibieron cada uno de los ascendientes, de suerte que le pagamos aquí al cónyuge 60 millones de pesos, y entonces estamos hasta aquí cumpliendo lo que dice el testamento y además hasta ahí lo que dice la ley, que el cónyuge recibe la misma cuota de cada uno de los ascendientes. Perfecto. 60 y 50, 110 millones. Nos faltan por repartir 10 millones de pesos. Los otros 10 millones de pesos entonces los distribuimos en igual proporción entre cada uno de los ascendientes y el cónyuge. Es decir, 3.33, 3.33 y 3.33. En definitiva, X recibiría 63.33, Y 63.33, C 63.33 y W 50 millones de pesos, y eso debe darnos 240 millones. Sería con la aproximación, en este caso, por los decimales. Pues bien, de esta manera vemos cómo la disposición testamentaria se cumple. El primer propósito entonces es respetar la disposición testamentaria, y lo otro se distribuye bajo los criterios legales. Ya analizamos el primer caso de las disposiciones testamentarias a favor de terceros.